Bueno, vamos a dar comienzo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al evento Ciberseguros, una protección contra los ciberataques. Este evento fue organizado por RP News, Foro para el Desarrollo de las Ciencias y Microjuris Argentina. Me acompañan el doctor Fernando Gómez de RP News y el doctor Miguel Secchi del Foro, y yo en representación de Microjuris Argentina. Estará coordinando el evento el doctor Alejandro Beresniak. Y bueno, vamos a contar hoy con 4 disertantes muy prestigiosos. Ellos son el licenciado Lorenzo Preve, doctor Martín Elizalde, Daniel Canepa, licenciado, y el ingeniero Alcides Ricardes, a quien les doy una cordial bienvenida. Le cedo la palabra entonces al doctor Miguel Secchi, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, quien hará la presentación del evento. Miguel. A ver. Miguel, estás. Lo que pasa es que estás silenciado. Sí, ya voy. Ahí te escuchamos. Estoy buscándome. Sí, estás sin cámara. A ver. Si no, arranco yo, Irene, y después es Miguel que haga la despedida. Sí, me parece que se fue. A ver, tiene un temita con la conexión. Lo reemplazo yo a Miguel y le dejo a Miguel para el cierre. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Primero, un placer estar compartiendo la organización de este evento. ¿Se escucha? Sí, bueno, Miguel, te escuchamos sí, Miguel, bien. Dale entonces. Perdón, alguna travesura informática me sacó del juego. Buenas tardes a todos. Un gran placer encontrarme con toda esta gente amiga. Como dijo Irene, presido el Foro para el Desarrollo de la Ciencia, entidad creada en el año 2004, y fundador también el doctor Fernando Gómez, y muy estrecha relación con Microjuris. Por lo tanto, este evento que hace a la actualidad y al desafío del progreso de la tecnología y la problemática que ello trae aparejado, así como los grandes beneficios. Un muy especial agradecimiento a París Reaseguradora, Sansegur y las aseguradoras Prudencia y la Meridional. Ya la cantidad de inscriptos, el tema es desafiante, es motivante, y creo que una idea fantástica de Microjuris y RP News para invitar a salir un poquito de la desmotivación que estamos atravesando por diversos problemas. Gente sabia, experta, joven, muy bien elegida los disertantes, y acá estamos a ver a qué conclusiones llegamos y luego sustentarlo en la actividad concreta y de protección también del mercado asegurador. Irene y Fernando, muy agradecido de haber sido invitado al foro, y le cedo la palabra al coordinador Beresniak. Bueno, muy amable, Miguel, muy buenas tus palabras. Así que bueno, vamos a dar comienzo al evento de ciberseguros, que es un poco la continuación de un evento que hicimos previamente de ciberseguridad, que lo hicimos con el grupo de ADECRE y CEDIM. Así que bueno, nuestro primer disertante es el licenciado Lorenzo Preve, que es profesor y director del Centro de Risk and Uncertainty Management del Departamento de Finanzas del IAE Business School de Buenos Aires, es cofundador y manager partner de Upside Risk.
y es un PhD en finanzas de la Universidad de Texas, autor de libros y numerosos papers publicados en journals especializados. Así que bueno, el licenciado Preve nos va a dar una charla del creciente impacto de la ciberseguridad como un factor de riesgo en las organizaciones en general. Lorenzo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla para compartir algunas diapositivas. A ver, esperen que los tengo a todos tapándome la presentación. Lorenzo, es posible que vos no veas al público porque su pantalla No, está... los estoy viendo y ese es el problema, porque no veo mi presentación. Ahora estoy viendo mi presentación. Perfecto. Entonces, en un minuto nomás que necesitaría que esto empiece. Ok, bueno, entonces, como decían, yo vengo de la gestión de riesgo, no de la ciberseguridad. Me dedico al risk management tanto desde la academia como desde la vida profesional. Y lo que están viendo ahí es el NORS Map de ciberataques en tiempo real. Este mapa no es en tiempo real ahora, pero les aseguro que si lo ponemos en tiempo real ahora estarían viendo algo parecido a esto. Estos son todos los ciberataques que están ocurriendo en tiempo real en cada momento. Y abajo lo que ven es de dónde van de dónde vienen y a dónde van. Fíjense la cantidad que hay. Esto es tomado del mapa normal de NORS. No es que lo tomé el día que había más ciberataques ni nada. Esto básicamente es así todo el tiempo. Esto un poco lo que les muestra es que los ciberataques están todo el tiempo. Entonces, estoy teniendo problemas. Me hackearon, ahí está. Bueno, entonces, si nosotros vivíamos en un búnker, como este que está acá en la foto, la verdad que estábamos relativamente protegidos. Adentro de un búnker no hay mucha posibilidad de que entre un ladrón. Si el ladrón quiere entrar, la única puerta de entrada que tiene es la puerta, y protegiendo esa puerta realmente estamos protegidos. Ahora, si después queremos salir y tener una casa un poco más linda, o una casa donde tengamos mayor vista, mayor entrada de luz, más capacidad de interactuar con los ambientes del exterior, etc. Y bueno, claramente la casa tiene más comodidades, pero empezamos a tener mayor riesgo de que entren los chicos malos a llevarse lo que no queremos que se lleven. Bueno, lo mismo pasó con la computación, tanto en la vida personal como en la vida de las empresas. Esto que están viendo acá es un centro de cómputos de una empresa grande en la década del 70, del 80. Lo que están viendo ahí es la sala de computación, donde había una o dos personas que interactuaban con las máquinas. Hoy probablemente toda la capacidad computacional que tienen ahí, que ven ahí, sea mucho menor a la que tenemos en un simple teléfono celular en el bolsillo, cada uno de nosotros. Pero de vuelta, cuando estábamos en esa situación, la probabilidad de que una empresa sufriera un ciberataque era cero, básicamente, porque no había ninguna interacción entre la empresa y afuera, ciberinteracción. Ahora, la realidad es que si ustedes miran, esto tenía poca eficiencia, poca efectividad. A ver, la computación se usaba como para muy poco. Mientras que hoy en día tenemos la nube, y en la nube, ¿qué hacemos? En la nube procesamos, en la nube guardamos información, y eso está muy bueno, es muy cómodo, porque nos permite tener capacidad de procesamiento y capacidad de almacenaje que lo podemos estirar y lo podemos achicar a medida que se necesita. No tenemos que hacer enormes inversiones en servidores y en capacidad de procesamiento local. También nos permite tener aparatos más chicos que interactúan con nosotros a través de la nube y nos permiten hacer muchísima más computación que antes. Después tenemos sensores que capturan información y la mandan a la nube. Después tenemos el Internet de las cosas, que básicamente quiere decir que todo está interconectado. Obviamente tenemos una conexión entre nuestra computadora de casa y la computadora de la oficina, o podemos imprimir
directamente desde la computadora sin tener que tener un cable como teníamos que hacer antes, o podemos imprimir desde fuera de nuestra casa directamente, o podemos prender las luces, apagar las luces, prender la heladera, hacer un pedido. Nuestros clientes pueden entrar a la zona que tenemos reservada para ellos, nuestros proveedores, nuestros empleados. En fin, hay una enorme interacción. De alguna manera es medio parecido a esta casa, ¿eh? Pero, de vuelta, comparado con esta situación, lo que tenemos ahora de vuelta es una situación donde todo es mucho mejor, mucho más cómodo, pero tenemos un gigantesco riesgo de ciberseguridad. De hecho, les diría que es uno de los riesgos más importantes que estamos viendo a nivel corporativo en el mundo. Ahora les voy a mostrar datos de eso. Les voy a dar algunos ejemplos muy sencillos. No tomé ejemplos locales, me fui a ejemplos internacionales y todos recientes. El primero que les voy a dar es un ejemplo que les puede parecer bastante llamativo. Este es un Jeep Cherokee y este es un auto como cualquiera que pueden ustedes ver en las calles de cualquier ciudad del mundo. Bueno, este es uno de los autos que ha sido más famoso en temas de ciberseguridad porque fue hackeado. Y fue hackeado no desde alguien que estaba sentado en el asiento de atrás y dijo a ver cómo puedo interactuar con la computadora del auto desde ahí, no. Los hackearon desde cualquier otro lugar del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que alguien puede... A ver, tenemos autos que están mucho más interconectados con el mundo, lo cual está buenísimo porque nos dicen cómo está el tráfico, nos permite prenderlo o calefaccionarlo antes de subirnos al auto. Es más, hay algunos autos que hasta nos permiten sacarlo del estacionamiento y que nos venga a buscar. Imagínense la comodidad de ese tipo de cosas. Está buenísimo. Sin embargo, el problema potencial, ¿cuál es? Y bueno, que el auto se puede hackear. Hay un video, si lo buscan en la revista Wired, que muestra donde dos hackers le hackean justamente este auto a un amigo que estaba manejando en la autopista, lo llaman y le avisan que lo van a hackear, y después le empiezan a cambiar las fotos de la pantalla del auto, lo cual es de alguna manera hasta risueño, pero después le prenden el aire acondicionado, le prenden la calefacción, le prenden el limpiaparabrisas, prenden y apagan luces, tocan bocina, y en un momento toman control del volante, del acelerador, de los frenos, y en un momento le paran el motor del auto. Entonces, imagínense las cosas que pueden pasar si alguien tiene la capacidad de hackear un auto en movimiento desde cualquier lado. Otros ejemplos así relativamente conocidos y famosos, hace aproximadamente un año y poco, un año y medio, Garmin, no sé si conocen Garmin, Garmin es la compañía líder mundial de datos, antes era de mapas y ahora es de datos de deportistas, básicamente es una compañía de datos básicamente, y esta compañía estuvo paralizada durante 3, 4, 5 días porque unos hackers habían robado los datos y bloqueado los servidores. Tuvo que pagar 8 y algo millones de euros para poder terminar este hackeo, este secuestro de datos. Otro ejemplo más reciente, esto ocurrió en mayo de este año, el oleoducto El Colonial, que va de Houston a Nueva York, llevando combustible a la costa este, fue hackeado, hubo varios millones de dólares que pagar en rescate. Todos estos rescates se pagan en bitcoins, en la famosa llamada Deep Web, o sea que es bastante compleja la situación cuando vos llegás un día a la oficina, prendés la computadora y lo que te encontrás es un cartel que te dice: hola, buen día, somos el grupo hacker tal, todos tus datos han sido hackeados y para recuperarlos vas a tener que pagar X cantidad de miles o de millones de dólares en bitcoins a esta dirección de billetera electrónica. JBS es una compañía alimenticia que hace carne, y en mayo del 2021, fíjense, pocas semanas después de la que les acabo de mostrar del Colonial, también fue hackeada, de vuelta 11 millones de dólares en bitcoins hubo que pagar para poder volver a operar. No solamente a las compañías privadas, este ciberataque fue al Servicio de Salud de Irlanda, y de vuelta por la misma fecha, estamos en mayo
de 2021, de vuelta ciberataque, de vuelta robo o secuestro de datos, y de vuelta pago en bitcoins para resolverlo. O sea que lo que les quiero mostrar con esto es que estos ataques están a la orden del día. Estos son los grandes, los que salen en los diarios, los que vemos. Hay en todos los países. En la Argentina hemos tenido muchísimos ciberataques. O sea que este es un tema súper, súper, súper importante, súper caliente. De hecho, les voy a mostrar ahora 3 estudios, perdón, 2 estudios les voy a mostrar, de riesgos que se hacen anualmente. El primero que les voy a mostrar es el Allianz Risk Barometer. Este es un estudio que hace la compañía de seguros Allianz todos los años. La hace generalmente por septiembre-octubre y la publica en noviembre-diciembre, fines del año, principios del año siguiente, y son los principales riesgos para el año siguiente. Estos son los 3 primeros riesgos, fíjense que ahí está el dato, para 2021. El primero es interrupción de negocio, el segundo es la pandemia, cómo evoluciona, y el tercero, fíjense, son ciberincidentes. Ahora, si miran el pequeño numerito que está abajo de cada foto a la derecha, van a ver que primero, segundo y tercero es una cuestión de decimales, porque están los 3 en un 40 o 41% de respuestas. O sea que tenemos que en el riesgo 2021 tenemos los ciberataques como uno de los top 3. Y ustedes dirán, bueno, esto es novedoso, esto es nuevo. Bueno, acá tengo el de 2020. En 2020 ciberataques estaba riesgo número 1. Claro, la pandemia este año alteró algunas cosas. En el 2019 ciberataque estaba como riesgo número 2. En 2018 ciberataque estaba como riesgo número 2 también. O sea que fíjense, lo que tenemos es que hace ya muchos años que este es el tema importante. En el año 2017 ciberataque era el riesgo número 3 en el Allianz Risk Barometer. O sea que fíjense que este es un riesgo súper importante. El otro análisis que les voy a mostrar es el del World Economic Forum, y el World Economic Forum hace un estudio similar, y acá tienen los principales riesgos del año 2021 estudiados por el World Economic Forum. Fíjense que ciberataque en el 2021 está tercero en probabilidad de ocurrencia y sexto en impacto. Fíjense en el año 2020 ciberataque estaba séptimo y octavo. En el año 2019 estaba quinto y séptimo. En el año 2018 estaba tercero y sexto. O sea que, ¿qué les quiero decir con esto? El riesgo de ciberataque lo tenemos hace ya varios años instalado en el top de los riesgos más importantes del mundo. Y sin embargo, no vemos grandes mejoras en la gestión de este riesgo. La pregunta que valdría la pena hacernos es si estamos preparados para enfrentar esta amenaza. ¿Qué tanto sabemos de ciberataque? ¿Qué tanto estamos preparados para hacer esto? Tanto a nivel empresa, ¿qué tan preparadas están las empresas para gestionar un ciberataque? Y acá cuando pienso en gestionar, no estoy necesariamente diciendo gestionar de evitar que, digamos, de una vez que ocurre, sino también para evitar que me ocurra. De hecho, el ciberataque del Colonial se supo que fue alguien que entregó su contraseña a quien no debía. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser tan tonto de entregar la contraseña? Bueno, esas cosas pasan. Yo conozco un tipo que puso los 81 números de la tarjeta de coordenadas del banco. Ahora no se usa más la tarjeta de coordenadas, pero cuando se usaba, y uno dice, ¿cómo puede alguien poner los 81? Y si se los pidieron y los puso. O sea que a nivel empresa pasan cosas porque no estamos capacitados como empresas, como organizaciones. No tenemos la capacidad, no pusimos el tema sobre la mesa con la importancia que esto tiene. Después a nivel persona, ¿qué tanto sabemos de ciberseguridad a nivel personas? ¿Qué tanto nos preocupamos por las contraseñas? ¿Qué tanto nos preocupamos por qué mails abrimos? ¿Qué tanto nos preocupamos por qué links pinchamos cuando nos llega un mail o un llamado o lo que fuera? O sea, acá hay mucha falta de preparación a nivel empresa, a nivel persona, a nivel sociedad les diría. Tenemos a nivel sociedad, compartimos una cantidad de datos que es absolutamente irracional si lo piensan. Ahora que están de moda las encuestas, suena el teléfono en mi casa todos los días,
llama y me dice, ponga su edad, ponga no sé qué, no pongo nada. Pero hay cuánta gente hay que pone esos datos, y si en lugar de una encuestadora es alguien que te quiere robar piezas, robar datos para empezar a armar un rompecabezas, te lo va a ir armando. Y por último, ¿saben qué? A nivel regulador, ¿qué tanta regulación hay para que una empresa que nos da el servicio público más esencial que ustedes quieran pensar, acá pueden poner el que quieran, qué tanta regulación hay para ver qué tan preparada está esa empresa para que no le hagan un ciberataque y le bloqueen la operación de servicio público que ustedes se imaginen? ¿Sí? O sea, es muy importante este tema y no le estamos dando la importancia que tiene. ¿Cómo mitigamos este riesgo? Bueno, a nivel empresa les diría poniendo el problema sobre la mesa. Ya desde 2017 este es uno de los top riesgos de todas en las empresas del mundo, y he visto en mis trabajos de risk management, he visto muy pocas empresas que toman este tema con la seriedad que merece. A nivel persona, con educación, ¿cuánto sabemos de computadoras? ¿Cuánto sabemos de seguridad informática? Yo entiendo que el tema es difícil, pero es mucho peor que nos roben, que nos entren. A nivel sociedad, mediante una concientización que nadie está haciendo. Vemos concientización sobre todo, desde que si las ballenas, que si los pescaditos, no digo que no sean cosas importantes, son súper importantes. Bueno, empecemos a concientizar a la gente respecto de la importancia de la ciberseguridad. Y por último, a nivel regulador, les diría, tenemos que trabajar en capacitación y en coordinación. Yo hace unos años tuve la oportunidad de escuchar en una conferencia de Risk Management a la persona que regulaba la ciberseguridad de los Estados Unidos estoy hablando, y decía, no tenemos a la fecha la más mínima posibilidad de poder seguir todos los posibles ataques informáticos que tenemos no digo necesariamente al Pentágono, pero imagínense a una empresa que provee, no sé, suministro de luz, de electricidad a una pequeña ciudad en el Midwest de los Estados Unidos. O sea, decía, no tenemos la capacidad de regular todo lo que tendríamos que regular para que los hackers se queden afuera. O sea que este es un tema súper importante. 2 minutos, Lorenzo. Ya termino, última slide. Ahora, estamos muy atrasados. No podemos perder más tiempo con esto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, lo primero es identificar y definir los riesgos de ciberseguridad a nivel organización, a nivel empresa. Pónganse a pensar en las organizaciones donde ustedes trabajan, cuáles son los riesgos de ciberseguridad que ustedes enfrentan y qué pueden hacer con ellos. Identifiquen los determinantes de estos riesgos. ¿Qué son los determinantes? Son aquellos gatillos, aquellas cosas que hacen que estos riesgos de ciberseguridad puedan ocurrir con mayor probabilidad. Medición del riesgo de ciberseguridad. ¿Qué es medir un riesgo de ciberseguridad? Básicamente colocar las estrellitas o las cruces que son los riesgos en este plano cartesiano de probabilidad e impacto. ¿Cuántos riesgos tenemos? ¿Cuánta probabilidad? ¿Cuánto impacto tiene? Y después definir estrategias de mitigación. ¿Cómo se mitiga un riesgo? O le bajamos la probabilidad de ocurrencia o le bajamos el impacto, o ambos. Para eso tenemos estrategias de cobertura operativa, capacitación, concientización, poner contraseñas que hay que renovar y todas esas típicas cosas. Y después también tenemos contratos de seguros, pólizas de seguros que nos van a ayudar a mitigar el impacto económico y financiero que tiene un riesgo de ciberseguridad en la compañía. Y por último, haciendo un seguimiento sistemático de estos riesgos como parte de la gestión habitual de los negocios de la organización. Y con esto terminé más o menos en hora. Así que bueno, Bien. les agradezco mucho. Voy a dejar de compartir para que pueda compartir el próximo. Gracias, Lorenzo. Excelente la presentación. Bueno, ahora le vamos a dar paso al doctor Martín Elizalde, Francisco Elizalde. Martín es abogado, tiene un máster en leyes de la Universidad del Washington College of Law. Martín es founding partner en Forensics Prueba Digital, firma en investigaciones internas
y preservación de evidencia electrónica en Argentina y Latinoamérica. Ha dirigido procedimientos de investigaciones informáticas en litigios, cuidado de la privacidad y seguridad informática en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Es profesor de la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador, en el posgrado de seguridad informática. Escribió más de 90 artículos y papers publicados en Estados Unidos y LATAM sobre derecho informático, privacidad, investigaciones digitales forenses y tecnología legal. Así que el doctor es súper experto en este tema y hoy nos va a hablar de fraude interno y falta de seguridad informática. Dos riesgos distintos para un solo seguro. Doctor Elizalde, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Gracias a todos, en primer lugar, a quienes nos convocaron, especialmente a Fernando Gómez, y bueno, y a todos ustedes. Muy buena la presentación anterior, lo cual es una ventaja, pero a veces es una desventaja, porque ha sido realmente buenísima. Mi experiencia es la del campo de batalla, es la trinchera. Hace 2 años que estamos trabajando como subcontractors para firmas extranjeras, ahora estoy trabajando para Sigintel, que es una, y junto con Shea Age Health, en una investigación en México donde estamos. Entonces, no tengo ninguna pretensión académica, simplemente vamos a lo que viene de adelante es el punto de vista de la trinchera. A nosotros nos contratan generalmente cuando ha habido un incidente informático o cuando existe la presunción de un fraude, que está muchas veces ligado al incidente informático si lo tomamos como una pérdida de información. La pérdida de información que sufren nuestros clientes a veces es involuntaria, porque viene a través de un hacker externo, y a veces es voluntaria en el sentido que hay una actitud fraudulenta que se beneficia de una toma de información interna. En ambos casos, después de la presentación, pero es un poco para vernos cara a cara, ¿verdad? Ahora, sobre todo que estamos tan limitados en la comunicación hace 2 años. En ambos casos, lo que nosotros manejamos es una situación que ya ha hecho, digamos, eclosión. No es un evento, es un siniestro. Ustedes saben que son gente de seguros, que el siniestro es el punto final. No podemos hablar de prevención aquí. Sin embargo, este tema está íntimamente relacionado con la gestión de un riesgo. Porque en definitiva, las consecuencias de una pérdida voluntaria o involuntaria de información o de un fraude interno, la gravedad de esas consecuencias, la extensión de esas consecuencias va a derivar o va a estar relacionada de la manera como se gestionó un sistema de seguridad informática en la empresa. El riesgo informático, en esos, yo estoy encolumnado firmemente en la escuela que dice que el riesgo informático es imposible de prevenir. La pregunta que nuestros clientes deberían hacerse el primer día cuando uno llega y conversa con ellos no es ¿por qué nos pasó?, sino ¿por qué no nos debió haber pasado? Fatalmente es una cuestión que es un riesgo sumamente democrático. Llega para las personas, llega para las instituciones, para el sector público y privado. Mi experiencia es en el 95% del sector privado. Estamos trabajando hoy en día en una compañía que es una fintech súper dinámica y sin embargo le pasan como a todo el mundo del resto, todo el mundo tiene este tipo de percances. ¿Dónde empieza a actuar el seguro en esto? Yo creo que dentro de ese modelo de gestión de riesgos. Nosotros no vamos a pretender eliminar un riesgo, pero sí podemos pretender que nuestros clientes, o sugerir, perdón, que nuestros clientes desparramen el riesgo. Y la forma de desparramarlo es justamente contratar pólizas de seguro. Porque entonces no vamos a evitar que ocurra, pero en el día que ocurra vamos a poder tener una mejor reacción. Cuando estos problemas se suscitan, siempre hay costos. Siempre hay costos. Entonces, el seguro es el que nos va a proteger o a obtener esa indemnidad de la cual se trata el seguro. Pero vayamos un paso anterior. ¿Cuál es el bien asegurado? ¿Cuál es el asset asegurado de la empresa? Información, data. Evidentemente, 100%.
El principal asset de una empresa hoy en día es la data, es la información. Y la data no es más que el conjunto de datos personales. Lo que se pierde, lo que genera responsabilidad, es la pérdida de un dato personal. Esa responsabilidad puede ser legal e involucrar directamente al directorio. Apuntaba muy bien el expositor anterior a que no hay una definida conciencia en los directorios sobre esto. No voy a decir, no es un juicio de valor, ninguno, nunca los hago. Es simplemente una descripción. No hay una conciencia todavía aguda en el directorio de que esto le puede llegar, digamos, a influir negativamente, patrimonialmente, incluso en la sede penal. Ese es un problema, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad legal. Pero después, a mí lo que muchas veces me importa, a pesar de mi formación en Argentina como abogado, es la cuestión comercial. ¿Cuánto dinero va a perder el cliente? Hay costos que son directos. Esos son fácilmente asegurables. Vamos a ver cuáles son los directos y por qué les llamamos directos. Hay costos que son indirectos. Esos son más difíciles de cuantificar. Un costo indirecto es el daño reputacional. Es enorme. No solamente son los clientes que se van furiosos porque su data personal ha sido ventilada, sino los clientes que no vamos a poder convencer en un periodo mediano, de contratar los servicios de la empresa. Entonces, los costos se van multiplicando. En el momento del siniestro, lo mejor es tener un comité que lo gestione. Esto es bastante ideal en países como México, Chile, Ecuador y Perú. Tratamos con estos comités, menos en Argentina. Por cierto, hace 2 años que no trabajo aquí, pero menos en Argentina. Hay menos conciencia de esto, cómo es el mecanismo. Mira, tengo un siniestro y tenés que tener un comité que te gerencie el siniestro, que te gerencie el gran lío que eso viene. Un comité donde están los roles establecidos y fundamentalmente es de dónde va a salir la plata. Finanzas tiene que estar ahí. ¿Qué es lo que va a atender este comité? Bueno, tenemos que primero cortar el chorro, como dijo una vez una camarista en Argentina. Cortar el chorro de sangre es fundamental. Entonces tenemos que atender la cuestión tecnológica. Tenemos que tener un grupo forense que además preserve toda la evidencia para mostrarle a la compañía aseguradora que hemos hecho las cosas bien y para mostrarle a la Agencia de Contralor Nacional que hemos hecho las cosas bien y desafortunadamente al juez si nos demanda. Ese equipo forense es caro. Tenemos que tener un equipo legal que empiece a lidiar con cuándo tenemos que notificar, cuáles son los plazos, cómo notificamos. Notificar cuesta mucho dinero. Pero eso está generalmente en las leyes de protección de datos personales que en Latinoamérica estamos legislando. Ecuador da 72 horas. Por cierto, Ecuador empieza en mayo la vigencia de esa ley porque dio de plazo. Bueno, en los Estados Unidos eso no es cuestión de regulación federal, hay que ir a la regulación estadual, pero me animaría a decir que en un porcentaje mayoritario es 72%. Bueno, cuesta muchísimo notificar, en tiempo, en medios, en organización. En organización tiene que haber una sola persona, un solo ente que notifique, tiene que estar muy controlado lo que se notifique y tiene que haber un solo ente que conteste los reclamos de los perjudicados. Todo eso cuesta dinero. Cuesta dinero. Eso los abogados tienen que tener en la cabeza, porque es cumplimiento regulatorio. Notificar a los notificados, notificar a los órganos de contralor. Revisar la documentación interna, qué pasa con mi documento de seguridad, qué potestades tengo para entrar a las computadoras, a los servidores, a los teléfonos, porque el forense, que somos nosotros, está tocando a la puerta y quiero entrar para preservar todo. Entonces, todo eso, si hay un comité, mucho mejor. Si no lo hay, se organiza en el momento, es caótico, pero se organiza en el momento. Todo cuesta dinero y ahí entra el seguro. Por eso que más allá de las personas que saben más de seguros que yo les sugiero que lean muy bien las cláusulas, que discutan las cláusulas, porque es un contrato. Ahora vamos al contrato, hemos visto el escenario en el cual el contrato tiene que actuar, crisis, costos que se multiplican, responsabilidades, acciones legales, acciones administrativas, multas, sanciones, etcétera, costos comerciales, desconfianza, daño reputacional, interrupción del negocio. Voy a hablar 2 minutos después de eso, ¿verdad? Que también va a existir y eso cuesta dinero. Vamos ahora al contrato. Es un contrato muy especial, tiene normas de colaboración que son únicas, porque tiene que haber una fortísima colaboración entre asegurador y asegurador. El asegurador no va a poner un centavo si no sabe con el estado del bien asegurado, que es la data. Entonces tenemos que ver
y en eso entramos nosotros, a ver cuáles son los sistemas de seguridad que se aplican, cuál es el sistema cuál es la cultura, cuál es la capacitación de la compañía en temas de preservar datos personales, cómo es el registro de los incidentes, cómo se registran y hasta qué manera, quién interviene, servicios en la nube, cuáles son los proveedores de los proveedores, qué servicio de notificación hay del incidente en la nube para que les llegue a ustedes y ustedes tengan que a su vez notificarlo, plazos de monitoreo de proveedores en la nube, auditoría de tercero mejor todavía. Todo eso tenemos que tenerlo bien claro cuando conversamos de un contrato de seguro. No es un contrato de autos, no es un contrato de incendio. La persona que dice yo puedo vender incendios, yo puedo vender autos, puedo vender seguros, a mí me llama al menos la atención. Merece una expertise especial porque lo necesita. La colaboración es fundamental, las potestades de auditoría de la compañía de seguros, si ustedes van por compañía de seguros, son fundamentales, porque la única manera de saber si el bien asegurado, que es los datos personales, están bien asegurados y bien protegidos, y si el nivel de seguridad es suficiente, es auditando permanentemente, con un tercero o con la compañía, pero auditando. Por eso que es un contrato tan particular. Dos puntos nuevos que ya fueron mencionados por el auditorio, por el expositor anterior, se ve que estoy trabajando en la auditoría, por el expositor anterior es, bueno, sí, la interrupción del negocio cuesta fortunas, eso hay que asegurarlo. ¿Cómo asegurarlo? Ahí entrarán los expertos y estudiarán las variables para llegar a una aceptable tasa de siniestralidad de la cual derivará la prima, el seguro, lo que se paga, etcétera, la indemnización y cómo. Pero es un gran problema hoy en día. En algunos clientes que son laboratorio, no les quiero explicar lo que son, y no he trabajado en el sector público, donde también evidentemente es importantísimo continuar, aunque a veces parece que no, pero en fin, en teoría es importantísimo continuar con el servicio que nos presta el sector público. En el sector privado pasa exactamente lo mismo. Y COVID, la irrupción del COVID en la vida cotidiana de una empresa ha sido revolucionaria, hay un antes y un después. El trabajo remoto merece pautas de aseguramiento especiales, porque las arquitecturas de seguridad pasaron de ser centrales a ser descentralizadas en muchísimos casos. Es como si fuesen pequeños, cada hogar es un fuerte en territorio hostil, ¿verdad? Ahí hay que multiplicar la capacitación, el control, la auditoría, los medios, la conectividad y la calidad de la conectividad, todo eso tiene que verse reflejado en el seguro. Haciendo un breve sum up de lo que hemos conversado, el riesgo es imposible de evitar, el riesgo es probable de gerenciar hasta llegar a los que especialistas en gestión de riesgo denominan un riesgo aceptable. El contrato es muy especial, colaboración, auditoría, como ningún otro tipo de contrato yo he visto. Hay costos directos que pagamos con facturas, costos indirectos que no sabemos cuáles van a ser, reputacional, por ejemplo. Todo eso tiene que entrar dentro de la bolsa que vamos a conversar con la aseguradora. Y sobre todo, no hay contrato de seguro que nos proteja de nada si no hay una adecuada, como bien dijo el disertante anterior y yo coincido, una adecuada cultura de protección de la data personal en cada una de las organizaciones aseguradas. Muchísimas gracias por el tiempo. Yo desafortunadamente me tengo que volver a otro compromiso, de modo que hay minutos libres, Irene, todavía. Alejandro lleva el conteo, no sé. Perdón. ¿Cómo viene Alejandro? Sí, tenés un par de minutos, si querés. Si hay un par de minutos para alguien que se le ocurra hacer una pregunta. Si alguien quiere consultar, sí, por chat, tienen habilitado el chat para hacer consultas. No sé, Irene, fíjate vos porque vos tenés el... Sí, yo estoy atenta al chat, por ahora no. Si no, directamente... No. Pasamos directamente al siguiente disertante. Sí, igual va a haber un espacio al final para preguntas, y las preguntas que tengan relación o que vayan dirigidas al doctor Elizalde, tomamos notas, se las podemos hacer llegar después. Así que muchas gracias, Martín, por tu tiempo. Acá me pregunta alguien si hay protocolos para prevenir los ciberataques. Sí, claro que hay protocolos para prevenir y sobre todo para tratar los ciberataques, desde luego que los hay.
forman parte de la documentación interna de cada empresa, está en el documento de seguridad interno de cada empresa o incluso dentro de la política de uso de herramientas digitales en cada empresa. Desde ya que existen esos protocolos y las auditorías sobre el grado de cumplimiento de protocolo, que pueden ser anuales o diferentes, se pactarán con la compañía de seguros. Señores, 1.000.000 de gracias nuevamente. Ha sido un placer encontrarme con cada uno de ustedes. Incluso Gracias, viejos amigos Martín. como la doctora de arriba y el doctor Cosi, que los veo ahí, y les mando un gran abrazo. Gracias por todo. Gracias, Gracias, Irene. Martín. Gracias, Martín. A todos, gracias. Gracias a vos. Bueno, entonces, terminada la exposición del doctor Elizalde, vamos con el tercer speaker, que es el licenciado Daniel Canepa. Daniel es licenciado en Ciencias de la Computación, tiene experiencia de más de 20 años en el desarrollo de sistemas de información para organizaciones de salud, tanto prestadores como financiadores, gestión de cambio y consultoría estratégica. Daniel trabajó en empresas consultoras de tecnología de información dedicadas al vertical de salud como Iversi, Soluciona, NEC, Bytech, Carstream y Philips. Y actualmente se encuentra como gerente de canales y líder digital para Sudamérica en General Electric. Yo lo conozco hace mucho, es un speaker muy entretenido, así que con todo gusto le damos la palabra al licenciado Canepa. Gracias, Alejandro. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización por esta invitación y bueno, compartir lo que está relacionado del tema de lo que es la transformación digital, la era digital, los riesgos informáticos y poder transmitirles algunos consejos, ¿sí? Para que se lleven a casa en donde estamos con todo este tema de que hablamos de la seguridad, ¿no? Y los ciberataques. Pero en primer lugar me gustaría compartir con ustedes una experiencia personal, ¿no? Viendo todo el tema de la pandemia, sí, desde el año pasado y con el tema de la cuarentena, ¿qué es lo que me pasó en el viaje de la costa recientemente en enero, ¿no? Fíjense, todos teníamos la aplicación de cuidar o entrábamos al sitio, donde teníamos que registrar de tener algún certificado de circulación y en mi caso, desde el punto de vista de tener el certificado de verano, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando teníamos que registrar, teníamos que poner todos nuestros datos. Teníamos que poner el nombre, apellido, el DNI, el número de inscripción, de expediente, del número de trámite que está en el DNI, todos los datos de mi familia, hacia dónde íbamos, los datos del auto, y ahí teníamos ya la autorización para poder circular. Pero ¿qué pasaba? Como me fui al municipio de Pinamar, había otro sitio donde tenía que volver a cargar todos mis datos personales, ¿sí? Y también en esa época, cuando uno venía, estaba más de 3 días fuera de capital de la ciudad de Buenos Aires, tenía que solicitar un turno para hacer el PCR, en donde otra vez nos solicitaban los datos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que tuve 4 lugares diferentes solicitándome datos personales, tanto míos como de mi familia. Entonces, acá es donde uno empieza a tener conciencia en donde están circulando en distintos lados todos nuestros datos personales. Y hace 2 semanas hubo, digamos, una situación que está teniendo el Registro Nacional de las Personas donde donde se está investigando, ¿sí? Si hubo un robo de toda la base de DNIs o toda una parte, ¿sí? Uno que puede hacer con esta información y bueno, determinadas organizaciones pueden estar cruzando información, tanto sea para tener, para un dolo o también para hacer una investigación de los datos como para tomar alguna acción. Estas son cuestiones, digamos, como para empezar a concientizar, ¿sí? Donde cada uno, quizá no es solamente que tenemos que no compartir el código del cajero automático, sino también ya están los datos personales a tener en cuenta. Entonces, uno de los puntos donde está claramente, donde la pandemia, quiero aclarar que esta presentación, este slide,
lo presentaba mucho antes de la pandemia, ¿sí? Lo que pasa que entre la cuarentena, la pandemia, nos hizo ver mucho más fácil que tiene que haber una transformación digital. Pero ¿qué es lo que entendemos? Es la reinvención de una organización de poner tecnología digital. Entonces, esto pensémoslo antes de la pandemia. Obviamente, ahora el 100% opina que las tecnologías van a cambiar su negocio. Pero digamos, en ese momento, la mayoría, para no decir todos, obviamente la incorporación de nuevas tecnologías iban a modificar el negocio. Tengamos en cuenta que hoy toda la educación de todos nuestros hijos en la secundaria y la universidad, hay generaciones digitales. Ya no piensan, digamos, yo en parte o parte como mi papá o mis abuelos, de que tenía que tener una transformación. Ya nacen siendo digitales, donde es distinto. Y que todas las organizaciones van a trabajar con software, ¿sí? No hay ninguna que no esté bajo todo este software. Y para algunas es una oportunidad y para otras es una amenaza. Esa parte de la amenaza que tienen que cambiar, ¿sí? Cuestiones a tener en cuenta. Y si hay que invertir en tecnología, ¿sí? Y yo siempre doy este ejemplo, el ejemplo de Uber, de Airbnb, de Spotify, de Netflix, que son empresas 100% digitales donde su núcleo de negocio no nacieron de lo que es, porque Uber no tiene ningún auto, Netflix empezó haciendo ahora productoras hacer este contenido, pero en su momento no hacían contenido, Spotify no crean música, entonces ahí son los distintos ejemplos a tener en cuenta. Pero ¿qué es? ¿Cuál fue el impacto en esta transformación digital? Que el COVID aceleró los cambios en las organizaciones. Ya hoy la nueva normalidad no van a pensar todo de forma distinta a la hora de hacer cambios en sus organizaciones, ¿sí? Y también la pandemia, la ecuación de riesgo de un negocio ahora está relacionado si hay una acción digital para hacer cuenta esto. Ya no es más que la persona se presente, digamos, yo le llevo al lado de la salud, que el paciente se presente en el hospital o en el centro de salud para hacer algo. Ya ahora hay que establecer nuevas herramientas para poder llevar adelante esto, porque si no, esa inacción digital va a tener un mayor impacto en el negocio. Obviamente, la parte digital trae beneficios desde el punto de vista de compartir información, ¿sí? De colaborar, disponer de los datos y que tengamos facilita que el acceso sea seguro y confiable. Pero ¿qué es la buena noticia? Toda esta tecnología ya existe. No es que a partir de la pandemia se tuvo que crear todo desde cero, ¿sí? Tuvo que ordenar o organizaciones que no estaban pensando en incorporar un portal o tener interacciones, lo tuvo que acelerar en este punto. Entonces, para tener una organización segura, no es solamente la tecnología, son las personas, el proceso, cómo son las acciones que interactúan las personas con la organización y la tecnología, desde el punto de vista de cómo es el comportamiento del usuario, cómo va a acceder, qué mecanismos de seguridad, el proceso, cómo es el flujo de trabajo, cuáles son los riesgos de seguridad que se vinieron charlando previamente, ¿sí? Y cómo voy a mitigar ese riesgo y la tecnología que está atrás, ¿sí? Son estas tres cosas lo que me va a permitir tener una organización segura, no desde el punto de vista, como mencionaron mis colegas anteriormente, desde el punto de vista de que no va a haber ningún ataque. Entonces, hay distintos niveles. Si los llevamos especialmente a la salud, para dar un ejemplo que se maneja información sensible, además de los datos personales, es cómo proteger la seguridad y la privacidad de esto. Entonces tenemos que dar confiabilidad, tenemos que dar integridad, que no se pueda modificar estos datos y que esté disponible en el momento que se necesita. Obviamente hay estándares para cumplir esta seguridad, protegiendo ¿a qué? A las personas y a la organización en sí misma. ¿Cómo se puede llevar adelante esto? Tema de gestión de acceso, ya ustedes estarán con el tema de usuario, password, de tener, digamos, claves para poder acceder. ¿Cómo esa comunicación, los datos que se transfieren de un lugar a otro estén cifrados y seguros,
¿Qué significa cifrados? Que no los pueda ver, ver otras personas y lo entiendan tanto el emisor como el receptor, ¿sí? Cumplir estándares de protección de datos. Existen estos estándares donde garantizan de que la información sea segura y también cómo se registran las aplicaciones, no que cualquiera pueda acceder. Una determinada aplicación, un determinado equipo, se habló también del Internet de las cosas, un dispositivo, un celular, un reloj, llevemos la salud, un resonador, un tomógrafo, un monitor multiparamétrico, también para ser seguro que esté registrado, que se sepa quién es el que está accediendo, no solo una persona o un equipo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lleva adelante esto? Si damos un ejemplo en una institución de salud, primero, tener, digamos, la utilización de los sistemas tengan accesos seguros, ¿sí? Siempre estar actualizado y utilizar estándares de seguridad, ¿sí? Mantener la privacidad, la unicidad y la protección de los datos. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos ley de habeas data, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un examen de HIV no lo puede ver cualquiera, lo tiene que ver el paciente y tiene que estar autorizado el médico por parte del paciente para poder verlo. Entonces tiene que estar esa interacción en el sistema que el paciente dio su consentimiento, ¿sí? Desde el punto de vista de la red, además de las aplicaciones, la forma de acceder, la red de datos como para poder acceder, que sea segura y siempre tener actualizado el software y los sistemas, porque esto va a permitir que cuando haya un nuevo ataque, que se detectó una brecha de seguridad, siempre sale, como se dice, un parche. ¿Quiénes son los que están más vulnerables o los que donde hay más ataque? En las instituciones de salud, justamente por toda la información sensible que uno puede hacer análisis de los datos de salud de las personas, ¿sí? Entonces, digamos, justamente que, y no es de ahora, ya desde mucho antes sufren estos ataques. Pero bueno, del punto de vista de la confiabilidad, ¿qué podemos tener? El control del acceso de los datos, ¿sí? Controlar quién accede, qué puede ver y quién, del punto de vista de la integridad, que no pueda ser cambiado los datos, que se cumplan todos los estándares, ¿sí? Y qué datos interactúan entre el médico y el paciente, para dar un ejemplo, o de una persona con la institución, con la institución, y la disponibilidad, ¿sí? Desde dónde puedo acceder, cómo puedo acceder, qué copia de seguridad tengo. En el caso que pierda todos los datos, tengo manera de recuperar, porque no olvidemos de ese punto. Entonces, ¿qué es la seguridad la seguridad que yo quiero dar? La seguridad de mirar un documento, la seguridad de acceder a un determinado portal, ¿sí? De que esta información que estoy visualizando sea la correcta y esté protegido, ¿sí? Entonces, tenemos que ser responsables a la hora de cómo compartir toda nuestra información de nacimiento, nuestra información bancaria, desde qué dispositivo accedo, que eso es muy, muy importante, porque lo primero es cuidar esos datos, estos datos personales, ¿sí? La seguridad empieza por nosotros, por cada una de las personas, ¿sí? Desde el punto de vista, ahora vamos a ver determinados ejemplos, cuando nos piden un mail de pedir determinados datos, que puede ser engañoso, eso se llama como el caballo de Troya, ¿sí? Que me pide un usuario y password y que esa password sea lo suficientemente compleja que sea difícil de adivinar, ¿sí? Y estar atento a los sitios que accedemos, ¿sí? Porque nos pueden estar monitoreando, ¿sí? ¿Cómo accedemos de un mail desde el teléfono? ¿Por qué? Porque nos están mirando en todo el tiempo, están monitoreando nuestro comportamiento de una manera de cómo poder acceder a esa brecha. Hoy tenemos que tener en cuenta que en las redes sociales nos conectamos mucho y compartimos esta información. Entonces acá ciertos, digamos, recomendaciones para este ataque que tengamos en las redes sociales. Estar siempre alerta. ¿Quién se quiere pasar por un amigo? Entonces siempre desconfiemos y verifiquemos esto, porque puede ser sospechoso. Cuando nos mandan enlaces, hagan clic acá que te ganaste un premio, ¿sí? También desconfiar en eso, y también el concepto de contraseña débil, evitar
dejar de utilizar el nombre de nacimiento, los nombres de familia, o sea, tenemos que mezclar. Hoy, si ustedes ven, ya le están exigiendo combinar entre mayúsculas, minúsculas, signos, ¿sí? Porque esto hace también que la contraseña sea bastante fuerte. Hoy existe mucho por mensajería, habrán recibido por WhatsApp, por mail, donde le piden datos personales, le dan una sensación de urgencia, cliqué ya y denos pásenos esta información, que se ganaron la lotería, pero si no participaron en ninguna lotería, obviamente ahí le están engañando. Tengan en cuenta todas estas señales a la hora de cuando uno recibe un determinado mensaje que es muy fuerte, a la hora de tómense en un minuto, de leerlo, de ver, de validar quién se le está enviando, ¿sí? En casa, hoy estamos trabajando en casa, tener todas las precauciones de justamente la clave en el router para tener el acceso, el uso del teléfono personal, no dejarlo descuidado, tenerlo con cable, con clave, perdón. ¿Por qué? Porque hoy el teléfono se utiliza como doble verificación. Cuando estoy accediendo a un determinado sitio, me está mandando un mensaje a través del teléfono para validar quién soy, ¿sí? Las computadoras, tenerlas con clave, de siempre estar actualizadas, de tener siempre protegida esta información, las contraseñas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes seguro tienen un archivo donde guardan todas las contraseñas de todos lados? Bueno, también eso tiene que estar protegido. Cuando hoy las aplicaciones, tanto en el teléfono, en los navegadores, le dice, ¿desea guardar la contraseña de acá? Entonces acceden directamente al sitio sin volver a cargar la contraseña. Bueno, si lograron entrar a su computadora, va a entrar a todos los lugares donde ustedes tienen ya almacenada la contraseña. Cuando van a hacer una teleconferencia, ya validar a la gente quién está entrando. Estas son cuestiones a tener en cuenta. Proteger los datos, o sea, ¿cómo lo podemos proteger? Sí, cumpliendo. Si estoy en una organización, las políticas de seguridad y de procedimiento para llevar adelante esto. Confirmar la identidad, ¿sí? Nunca compartir o almacenar las contraseñas. Protejan su equipo, ¿sí? Y tengan en cuenta cuando hay unas presentaciones que comparten dentro de una organización, si es confidencial o no los datos. Eso es clave. Por eso siempre la recomendación es la seguridad empieza por uno. Y hoy lo que está muy, digamos, en tendencia, justamente también las comunicaciones de voz, donde están llamando, le solicitan cierta información, le pide acceder a los dispositivos, a las computadoras. Bueno, hay maneras de proteger eso. Siempre sospechen, por más que sea alguien conocido. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasarse por él. Verificar si es una llamada legítima, ¿sí? Estas son cuestiones a tener en cuenta en la parte de seguridad. Y para ir cerrando, del punto de vista como conclusión, todas las organizaciones van a estar incorporando herramientas digitales, ¿sí? Ante cualquier solicitud de datos que le pidan, verifiquen la fuente, ¿sí? Mantengan todos los dispositivos y la computadora actualizada con la última versión del sistema operativo o de los programas, ¿sí? No almacenen las claves, ¿sí? Sabemos que la digitalización trae muchas ventajas, pero tenemos que estar atentos a esto. Y protéjanse de las señales comunes de ataque en las redes sociales y cómo detectarlo de los consejos que acabamos de ver, de quién es la fuente, quién me lo está solicitando, ¿sí? Y si ustedes creen que perdieron, les robaron o vulneraron algún dato de confidencialidad en su trabajo, contactan al equipo de seguridad de información para informar esto o verifiquen al sitio que se están conectando donde guardan esta información, ¿sí? Así que bueno, quería agradecer y espero que haya sido de utilidad esta presentación. Bueno, muy buena, Daniel, como siempre. Muchas gracias. Y ahora damos paso al último speaker. Es el ingeniero Alcides Ricardes, que forma parte del programa de liderazgo ejecutivo de Zurich y de programa de liderazgo para Senior Management de Zurich América, programa de alta dirección en la Universidad de San Andrés y la Business School, el programa Excel en la Escuela de Negocios
EMD en Luisiana, Suiza. Es director del Risk Group desde el 2015 hasta la fecha. Tiene una trayectoria en seguros muy larga. Formó parte de la junta directiva de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro, etcétera, etcétera. Y bueno, como nos explicó el doctor Elizalde, una vez que ocurrió el siniestro, hay herramientas como para mitigar el daño. Así que espero que el ingeniero Ricardes nos cuente de cómo son los ciberseguros que ayudan a mitigar el impacto de los siniestros en los ciberataques. Así que, bueno, Alcides, te escuchamos con toda atención. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por esta invitación. Y ahora, bueno, vamos a compartir un poco de la perspectiva del seguro y los productos de seguro relacionados con temas de ciberseguridad. Voy a tomar varias partes de lo que he escuchado tanto de Lorenzo, como de Daniel, como de Martín, porque en definitiva se repiten y esas partes las vamos a pasar rápido de forma tal de optimizar al máximo el tiempo. ¿Sí? Bien, avancemos. ¿Qué es el ciberriesgo? El ciberriesgo desde la óptica del seguro. Y tomando palabras desde el punto de vista de la seguridad informática que mencionó Daniel, él destacó el tema de la privacidad y la seguridad. Y en definitiva, desde el punto de vista de la perspectiva del seguro, es la capacidad que tiene un tercero, un hacker en este caso, de violar nuestra privacidad o nuestra seguridad. Después lo vamos a ver más adelante, pero en definitiva, ¿qué significa violar la privacidad o seguridad? La privacidad es la capacidad de, luego de haber violado la seguridad, que es la capacidad de entrar, poder acceder a nuestra información, a la información privada. Existen multiplicidad de formas de acceso, las más comunes son los malwares, los ataques de phishing, la fuga de información accidentales, pueden ser internas o externas. En definitiva, hay un montón de vehículos a partir de los cuales los hackers pueden acceder a nuestra información. Y finalmente, uno de los aspectos más destacados que han mencionado el resto de los expositores es ¿qué persigue el hacker? El hacker persigue la búsqueda de la información, cómo secuestrar información, cómo acceder a nuestra información. ¿Qué información? Información financiera, información confidencial, información de nuestros clientes, de nuestros consumidores. Veamos esto desde la perspectiva de un mapa de riesgo y tratemos de entender este mapa en sentido antihorario, partiendo desde el cuadro del ciberriesgo. ¿Sí? El ciberriesgo es la capacidad de tener un ataque. Ese ataque, como dijimos, viene a partir de un ranking de posibles amenazas, como vimos antes, todas las formas en que pueden ingresar a nuestra tecnología. El ranking de amenazas son los malwares, los ataques de phishing, los secuestros de información, la pérdida o robo de dispositivos que pueden permitir que otro acceda a información sensible. A partir de ahí se empieza a desarrollar dónde ese ataque cibernético puede afectar distintos riesgos de la operación, distintos riesgos de la organización. Lo primero son los riesgos de datos. ¿Qué tipo de datos? Datos financieros, datos confidenciales de la empresa, datos de clientes o proveedores. Y desde el punto de vista de la seguridad informática, ante un ataque cibernético, lo que tenemos que tener claro es qué tan robusta es nuestra capacidad de seguridad informática para prevenir, qué tan suficiente para contener y qué tan disponible desde el momento cero esa seguridad informática está disponible para poder prevenir cualquier ataque. Desde el punto de vista de los riesgos de la operación, la operación se va a ver afectada desde el punto de vista de la interrupción de accesos, la negación de accesos y la encriptación de la información. La interrupción de acceso sería no poder acceder a las plataformas tecnológicas con la cual desarrolla una tarea. Y la encriptación de la información es la negación absoluta de poder acceder a la información de la empresa. Pero también, entre los riesgos operacionales, se pone a riesgo cualquier pérdida de propiedad intelectual, de secretos comerciales, de información de clientes o proveedores, con la consecuente pérdida de clientes o proveedores, el robo o daño de equipamiento y o maquinaria. A su vez, otro riesgo que se pone de manifiesto es el riesgo del capital humano. Y el riesgo del capital humano lo tenemos que ver desde distintas ópticas. Uno, desde el punto de vista de la delegación de autoridad. ¿Qué verdadera delegación de autoridad tenemos dentro de la organización desde el punto de vista de seguridad informática para darle la autoridad al responsable de seguridad informática, el CISO, para que pueda manejar la contingencia con toda la delegación de autoridad para atender el ciberataque lo antes posible? Y el riesgo del capital humano también desde el punto de vista de cómo es evaluado por los directorios. Ya lo mencionó Lorenzo y lo mencionó también Martín.
qué tan arraigado está dentro de los directores de las empresas el hecho de que el ciberataque es uno de los riesgos más importantes a los que puede estar expuesto una empresa, que ese riesgo en algún punto, en un buen manejo de la seguridad informática, se convierte en una ventaja competitiva, y que el riesgo de paralización de un negocio puede tener contingencias no solo de operación y de lucro cesante, sino contingencias penales para el directorio de la empresa. Entonces, entender que este tipo de contingencias puede paralizar el negocio. Y por último, los riesgos propios de la infraestructura, que es entender hasta dónde tenemos mapeados los procesos críticos, los proveedores críticos, lo que tenemos en la nube, lo que tenemos en nuestros propios servidores, y cómo es la organización propia de nuestra empresa desde el punto de vista de los riesgos de infraestructuras en lo que respecta a una organización que no sea compleja, que no esté desalineada, que pueda atender la contingencia en tiempo y forma, que no tengamos funcionarios negligentes o fraudulentos, cómo es nuestra infraestructura en la nube, cómo son los proveedores que nos proveen soluciones a partir de la nube, y garantizarnos de que tenemos el personal calificado para atender cualquier amenaza. Entonces, al momento de un ataque cibernético, todas estas cosas se ponen de manifiesto simultáneamente, y con esto podemos entender lo que se llama el mapa de riesgo indexado. Así como Lorenzo les contó algunos ejemplos, yo también acá tomé algunos ejemplos, sobre todo tratando de hacer alguna cronología histórica, partiendo del año 2018 en adelante al día de hoy. Y lo que me interesa más que nada destacar es, si ven abajo, lo que dice es la tendencia evoluciona de la afectación tecnológica pura a la interrupción del negocio. Los primeros casos que vemos en el año 2018, 2020, son casos donde lo que sucede es la encriptación de la información, la negación de accesos y el pedido de un rescate. Pero los casos que se desarrollan más hacia el año 2020-2021, y el caso como el del Colonial Pipeline, o el caso del JBS frigorífico, el de venta química o el de Wave minera, son casos donde, además de la encriptación de la información, la negación de accesos, hubo paralización del negocio. El caso del oleoducto de Colonial en Estados Unidos tuvo una interrupción de 7 días de suministro, con lo cual afectó a sus clientes y afectó a la facturación de la empresa, con lo cual tuvo un lucro cesante. Lo mismo le pasó a Wave Minera desde el punto de vista de no poder continuar con la manufactura y el despacho de ciertos equipos, con lo cual tuvo pérdidas en cuanto a la facturación. Entonces, lo importante es que la tendencia no es solo la data, sino la posibilidad de poder interrumpir la operación de un negocio, actuar sobre la parte operacional de una empresa. Avancemos entonces. ¿Cómo está el mercado de seguros desde el punto de vista del ciberriesgo? Este es un producto que tiene muchos años. O sea, tiene prácticamente entre 10 y 15 años de historia. La idea es, en una línea del tiempo, tratar de entender cómo fue evolucionando. Esto nace a partir del año 2008 y hasta el año 2017, les diría que fue un producto que prácticamente estuvo dormido, con muy poca presencia y penetración en el mercado, poco conocimiento del producto, y un mercado que estaba en expansión. A partir del año 2017 y fines del 2017 y principios del 2019, y si recordamos el mapa que nos mostró Lorenzo al inicio de los ciberataques que están ocurriendo simultáneamente en el mundo en todo momento, empezaron a suceder los primeros ataques globales, o sea, donde un virus, un ransomware, se instalaba en distintas computadoras del mundo, y a medida que iba avanzando el uso horario de este a oeste, se iba poniendo de manifiesto ese ciberataque en cada uno de los distintos países del mundo. Esos eventos se conocieron como WannaCry, Petya non Petya. Son eventos que empezaron a mostrar que la posibilidad del ciberataque de escala global. Y es donde esto, de alguna manera, empieza a generar una necesidad de buscar soluciones en los seguros, en los productos de seguros, para protegerme y delegar parte de estas afectaciones en un asegurador. Entonces empieza a haber una rápida expansión del producto y de la venta de este producto, las coberturas eran bastante amplias, la capacidad disponible en el mercado era importante, y los precios y límites en ese momento, límites y deducibles, eran bastante adecuados, ¿sí? Eso fue evolucionando hasta que finales del 2019, principios del 2020, empieza a haber un cambio de tendencia. Y el cambio de tendencia tiene que ver con el incremento de frecuencia e intensidad de siniestros, las mayores restricciones regulatorias, porque el regulador empieza a exigir la necesidad de informar y reportar
los eventos de incidentes, y el ransomware se transforma en el vehículo de mayor frecuencia de uso para los ataques cibernéticos. En este proceso de cambio de tendencia aparece el COVID, y el COVID nos pone adicionalmente el problema del teletrabajo. El del teletrabajo que nos lleva, desde el punto de vista de lo que también explicó Daniel muy bien, salir de ambientes seguros de empresa a ambientes individuales de hogares, donde los niveles de protección frente a posibles ataques son muy inferiores. Entonces, el incremento del teletrabajo hizo a que se incremente la potencialidad de capacidad de los hackers de acceder a la información y de generarnos ciberataques, ¿sí? Esto en algún punto tuvo repercusión en el mercado de seguros desde el punto de vista del incremento de la cantidad de incidentes relacionados con ciberataques y en principio con cobertura de seguros. Entonces empiezan a ver las primeras señales de endurecimiento de mercado, una necesidad de mayores requisitos de suscripción. En el pasado, a principios de evolución de este producto, con un formulario enunciativo y declarativo que funcionaba como declaración jurada, era suficiente para que el suscriptor pudiese hacer un análisis de la calidad del riesgo y poder dar una cobertura. A medida que la cantidad de eventos se fue multiplicando, la cantidad de requisitos para la suscripción de riesgos comenzó a aumentar. Y hoy por hoy, al momento de analizar un riesgo, se deben presentar como mínimo 5 formularios de distintos aspectos que hacen a cómo es el manejo de la seguridad informática frente a posibles ataques. Una de las cosas que se mencionaron, y que mencionó también Daniel, es este tema de la doble autenticación. O sea, es muy común hoy que al momento de validar un ingreso a una plataforma, tengamos que hacerlo ingresando una contraseña en esa plataforma y tengamos una segunda validación a través de un mensaje que nos lleva o un código que recibimos por el teléfono celular. Esa es la doble validación. Cualquier organización que hoy no tenga en sus sistemas un proceso de doble validación genuino, es un riesgo que es poco apetecible para el asegurador. Esto llevó a que la realidad del año 2020-21 y hacia adelante, 2020-22, nos ponen un stand-by desde el punto de vista de que las coberturas se limitaron, las capacidades se restringieron, las primas se encarecieron, el mercado se endureció y hoy estamos presentes a un mercado que tiene que reinventarse, reentenderse para ver cómo va a seguir suscribiendo este tipo de riesgos hacia adelante. Con lo cual, este es un producto que evolucionó muy rápido en el tiempo, que pasó de ser un producto disponible y accesible a un producto que hoy es un poco más difícil de poder presentar ante un suscriptor y lograr una cobertura. Continuemos. Hablemos un poquito de la cobertura en sí misma y tratemos de hacerlo de la forma más gráfica posible. Para que la póliza de seguros de ciberriesgo es una póliza compleja que combina aspectos relacionados con el daño propio y la responsabilidad civil hacia terceros. Ya tenemos un producto que combina dos ramos distintos, con lo cual ya la complejidad nace en la propia esencia del producto. Necesita de un disparador, que es el ciberataque, y el ciberataque como disparador en la capacidad de violar la seguridad, como dije antes, es la capacidad de poder entrar, y la privacidad, que es la capacidad de poder acceder a la información. A partir de eso, y de estar frente a un ciberataque, Martín hablaba de que ante el evento existe la necesidad de poner equipos multidisciplinarios que hacen la parte forense, que hacen la parte legal, que hacen la parte de gestión del incidente, que hacen a la negociación con el intrusor para ver de que aquella información que fue encriptada sea liberada. Entonces, lo primero que tenemos es una cobertura de gestión del incidente. Y la gestión del incidente va a ser la respuesta al incidente, la protección de la información, el trabajo sobre la recuperación de la interrupción de la red, el trabajo sobre la interrupción de la red de todo aquello que tenemos que nos aporta la nube, ¿sí? Y en este sentido la cobertura responde indemnizando todos los costos y gastos en los que tenga que incurrir para poder solucionar el problema de encriptación de información y recuperación de la información, ¿sí? Y hablamos de costos y gastos, eso es el daño propio. Ahora, ese incidente en algún punto, más allá de tener que gestionarlo y actuar en consecuencia, va a derivar
en que si tengo una pérdida de activos digitales, voy a tener que incurrir en costos y gastos para recuperar esos activos digitales, con lo cual la cobertura de restauración de activos digitales es la que entra después de la cobertura de respuesta al incidente. Producto del incidente, se me derivan 3 posibles riesgos adicionales. Uno, el riesgo de la responsabilidad civil hacia terceros. Si el hacker fue capaz de, entre la información que capturó y encriptó, capturó información de terceros, ya sean proveedores o clientes, a partir del momento que esa información está en manos malavidas, existe la posibilidad de que genere un daño en tercero y que yo reciba una demanda producto de ese daño, con lo cual se activa la cobertura de responsabilidad civil. Hablamos de reguladores, multas y penalidades regulatorias. En aquellos países donde la regulación relacionada con temas de ciberseguridad es estricta, se aplican multas y penalidades, y esto es algo bastante particular en un producto de seguros, porque este producto de seguros tiene la capacidad de poder cubrir los gastos y la gestión del manejo de la respuesta a un incidente regulatorio, para poder dar respuesta al regulador y a su vez pagar las multas a las que nos sean impuestas. Y por último, abajo existe, se menciona la extorsión cibernética per se, que es el pedido de rescate que nos pueda llegar a hacer el hacker para devolvernos la información que fue secuestrada. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en los casos que vemos habitualmente, lo que sucede es que los hackers, como se dice en las jergas, disparan con metralladora. Y disparan a varios posibles targets simultáneamente. Una vez que afectaron a esos posibles targets, después hacen una preselección de con quiénes pueden obtener un mayor beneficio. Y aquí viene el primer problema. Uno puede ser atacado y nunca más volver a tener contacto con el hacker, ni ninguna posibilidad de, a través de pago de un rescate, recuperar la información. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con la gestión del incidente y trabajar sobre la recuperación de los activos digitales es algo que hay que encarar desde el primer momento, porque en definitiva, si el hacker no me va a devolver la información, no me va a dar los códigos de desencriptación, yo no voy a tener ninguna capacidad de volver a recuperar esa información. Ahora bien, aquellos donde el hacker entiende que tiene cierta capacidad de poder generarse un beneficio propio, los va a inducir a que paguen el rescate. Y en parte de la experiencia lo que se demuestra es que aún pagando rescate, no necesariamente recuperamos el 100% de los activos secuestrados. En la mayoría de los casos se recupera entre el 80 y el 90%. Con lo cual siempre vamos a tener que tener un trabajo de recupero de la información que hemos perdido. Simultáneamente y a consecuencia de todo lo que acabo de decir, podemos tener problemas de interrupción del negocio, y en ese sentido la cobertura de seguros tiene la posibilidad de cubrir el lucro cesante, que puede ser el lucro cesante propio de la no operación de mi propia actividad, de mi propia empresa, o de la no operación de un tercero que me prevé parte de mis plataformas tecnológicas, que haya sido el tercero el que haya sufrido el ataque, y que producto de que ese servicio que me provee y no se puede usar, me genera a mí un lucro cesante. Ese lucro cesante puede estar cubierto por la empresa. También existe la posibilidad de, alguien mencionó, alguno de los expositores mencionó temas de daños reputacionales. Los daños reputacionales no están cubiertos, pero esos daños reputacionales pueden afectar a terceros. Si alguien es capaz de poder, a través de todas las redes sociales de nuestra empresa, difamar, hacer acciones de marketing negativa contra competidores, utilizando siempre nuestra multimedia, eso puede generar en demandas de responsabilidad civil de terceros producto de esas difamaciones. Y por último, lo que hace a la cobertura específica del riesgo cibernético, y algo muy particular de las entidades financieras que emiten tarjeta de crédito, está el tema de lo que llaman los incumplimientos de estándares de seguridad de PCI y DSS. Estos son los protocolos que tienen que cumplir los emisores de tarjeta de crédito, sobre todo los bancos. Esos protocolos son estándares de seguridad que van avanzando en el tiempo en la medida que van evolucionando, con lo cual hay que continuamente estar actualizándolos, y las auditorías de esos protocolos al momento de una intrusión, de un ataque cibernético,
son muy costosas, con lo cual esta es una cobertura adicional que es útil para los bancos, emisores de tarjeta de crédito, porque los costos de realizar las auditorías, los PCI, DSS, son muy costosos. Hago una mención más antes de hablar del reembolso. Están distinguidos en dos colores. El gris claro es todo aquello que tiene relación con costos y gastos. En definitiva, resarce los costos y gastos para volver a la situación anterior a la intrusión. Y los que están resaltados con un celeste profundo tienen que ver con aquellas coberturas que generan una indemnización económica, ¿sí? La responsabilidad civil, la interrupción del negocio, la responsabilidad civil multimedia van a generar una indemnización económica. La interrupción del negocio propia, o sea, al daño propio, las responsabilidades civiles en función de las demandas que podamos recibir de terceros. Y por último, y es al costadito, bien a la derecha, figura lo que se llama el reembolso de la exclusión de cyber para riesgos operacionales. O sea, cuando vimos los ejemplos de empresas que habían sido afectadas, una de las cosas que yo les marqué es la tendencia hacia el riesgo operacional, hacia la interrupción de la operación del negocio. Las pólizas operacionales, las pólizas de incendio, de todo riesgo operativo, las pólizas que cubren el normal desarrollo de un negocio, de una empresa, excluyen cualquier riesgo derivado de un ciberataque. Las pólizas de ciberriesgo ahora tienen la posibilidad de incluir una cobertura adicional que lo que hace es un reembolso de la exclusión de la póliza operacional. Ese reembolso va a seguir las condiciones de cobertura que tiene la póliza de riesgo operacional, y en la medida que el evento generador haya sido un ciberataque, si hubo una interrupción del negocio o un daño material sobre una maquinaria de la planta que generó una interrupción del negocio, en ese caso la cobertura de cyber va a funcionar como un reembolso a esa parte. Avanzamos con algunos ejemplos de cómo podría ser un evento. Un evento de extorsión. Un evento de extorsión significa que un hacker a través de una acción de phishing es capaz de generar una intrusión. Esa intrusión genera un daño en nuestro sistema central, la red de informática de la empresa. Esa intrusión se traduce como un ransomware, que es un virus que ataca a la tecnología, que la encripta y la secuestra. Esa información encriptada y secuestrada, de alguna manera lo que implica es que en algún punto nos van a exigir un pago de un rescate, que vamos a tener costos y gastos para volver a la situación anterior a la encriptación, y que podemos tener una posible paralización de la operación. Otro ejemplo, una falla de seguridad va a generar una investigación. Esa investigación tiene gastos de gestión de crisis, gastos de recuperación de la información, gastos de recuperación de la infraestructura y los gastos de la posible extorsión cibernética. Podría derivar en gastos y multas regulatorias, y por último, en un reclamo de terceros por la información confidencial comprometida. En pocas palabras, el producto es un producto que indemniza costos y gastos de volver a la situación anterior, más las potenciales demandas de responsabilidad civil y el pago de un potencial rescate de la información en el caso de que el hacker nos pida un rescate para recuperar la información. Y eso es todo. No sé si cumplí con el tiempo. Un poco lo que pongo de manifiesto aquí es, nosotros trabajamos con redes internacionales que se dedican exclusivamente a temas de ciberriesgo, con lo cual nos nutrimos de información de lo que va pasando en términos de productos de seguros y necesidades de clientes con estas redes. Y dejamos abierto el espacio para preguntas. Perfecto, gracias Alcides. Yo, Irene, quiero hacer una pregunta al Alcides. Yo personalmente tuve un ciberataque, yo formo parte de una organización de salud. Nosotros tuvimos un ciberataque y nos paralizó el funcionamiento. Pero nosotros, cuando recibimos el pedido de rescate, decidimos no pagar. ¿Por qué? Porque nos parecía un poco raro negociar con el pirata Morgan. A nosotros nos pareció que el pirata Morgan no iba a cumplir. Es más,
te quiero preguntar, en tu experiencia, si tú sabes si te pueden dejar el ransomware dormido adentro de tu sistema y reactivarlo el año que viene. O sea, suponte que vos pagás, te liberan, pero te dejan el gusano dormido y el año que viene, como ya son negocios, te vuelven a activar el gusano. O sea, nosotros preferimos dar por perdido todo el software y el hardware infectado y hacer una reposición de todo lo a cero. O sea, optamos por ese camino. No sé cuál es tu opinión. Múltiples respuestas a tu pregunta, Alejandro, porque en definitiva, a ver, vamos por partes. La primera recomendación va a ser la de no pagar, ¿sí? Y la acción de la aseguradora para con el cliente afectado va a ser de ayudarlo en tratar de negociar sin tener que pagar, porque desde el punto de vista, desde el momento que pagás, te volvés en un target vulnerable hacia adelante. Y una de las cosas que puede pasar es algo que vos mencionaste. Nadie tiene el conocimiento de si el ransomware que te han instalado tiene alguna fecha de reactivación más adelante y después de haber pagado un rescate volvés a tener el mismo problema. Con lo cual se intenta no pagar. Es como el secuestro de una persona. Se negocia para tratar de salvar a la persona intentando no pagar el rescate para no convertirse en vulnerable hacia adelante. Ahora, cada caso es un caso. En el caso de Colonial Pipeline, por ejemplo, tuvieron 7 días de interrupción. No podían avanzar y no podían recuperar, no podían operar. Tuvieron que pagar el rescate. ¿Sí? O por lo menos es público que pagaron el rescate. Lo mismo pasó con JBS. Y casos donde se ha pagado el rescate, hay infinidad de casos. También hay casos donde no se ha pagado. Cada caso se analiza en particular en función de la magnitud del problema a lo que está expuesto. Muy interesante, Alcide. Irene, ¿tenés alguna pregunta para los speakers? Nicolás Pozo dice, la tendencia a la interrupción de la operación por medio de la encriptación dificulta calcular el monto asegurado. ¿El monto asegurado hablamos de la cobertura de cyber? Entiendo que sí, porque hizo la consulta mientras hablabas. O sea, a ver, si entiendo la pregunta por ese lado, desde el punto de vista de estimar una suma asegurada, en definitiva es un límite de indemnización para una cobertura de cyber, los factores que hay que analizar fundamentalmente es la cantidad de registros administrados, ¿sí? Y la vulnerabilidad de esos registros, propios y de terceros. En función de eso hay una fórmula a partir de la cual se puede establecer cuál podría llegar a ser un límite de indemnización razonable. En lo que respecta específicamente a la pérdida de beneficios, ¿sí? El límite va a estar asociado al límite que mencioné anteriormente, con lo cual o va a ser el mismo límite para la interrupción del negocio o un sublímite de menor envergadura para cubrir el módulo de pérdida de beneficios, ¿sí? No sé si es claro. Es lo mismo, es la misma complejidad que tenemos al momento de analizar un límite para una cobertura de responsabilidad civil. ¿Cuánto puede ser la magnitud de la demanda que puedo recibir por una afectación a un tercero? Claro. Bueno, aquí el elemento que se utiliza para tratar de dimensionar esa exposición es la cantidad de registros que administro, propios y de terceros. Bueno, Daniel te consulta sobre si las organizaciones de salud están tomando este tipo de seguros. En líneas generales, la experiencia es diversa. O sea, una cosa es lo que sucede en el hemisferio norte y otra cosa es lo que sucede en nuestra latitud, en Latinoamérica, ¿sí? Tanto en Europa como en Estados Unidos la regulación es muy fuerte. La exigencia de denunciar los incidentes de ataque cibernético es mandatoria, en virtud de lo cual, dada la vulnerabilidad de la exigencia regulatoria, una de las formas de defenderse es delegar el problema comprando un seguro, ¿sí? Con lo cual el producto de ciberriesgo en aquellos lugares donde la regulación es fuerte ha tenido mucha penetración, ¿sí? Se ha vendido mucho. En nuestro caso, y en Latinoamérica en general, la regulación en esta materia es muy pobre, con lo cual esas exigencias no existen. Lo que nos enteramos por lo que sucede en los diarios, no por lo que las propias organizaciones denuncian. Con lo cual,
esa percepción de cantidad de riesgo contra beneficio económico de comprar una cobertura de seguros todavía en nuestra latitud no está muy arraigada. Ahora, la pregunta venía relacionada al tema de salud. Cuando uno piensa en cuáles son las actividades más vulnerables, y todas aquellas actividades donde hay gran concentración de información de terceros, son las que son más vulnerables. El sistema de salud, los sistemas financieros, los sistemas gubernamentales, cualquier agencia gubernamental, como puede ser acá en Argentina la AFIP, como puede ser la ANSES, como puede ser una obra social, son todas entidades que administran un montón de información de personas físicas, y la vulnerabilidad de esa información es muy importante. Entonces el sistema de salud desde ya que es uno de los que debería de alguna manera atender esto, además por las derivaciones. O sea, entendamos como un ejemplo simple de salud. Si hoy nosotros vamos a hacernos un análisis clínico, que es algo habitual, es algo que tenemos que en cada consulta médica, entre las primeras cosas que tenemos que hacer es volver al laboratorio. Cuando volvemos al laboratorio nos hacemos los exámenes, y en el pasado teníamos que ir a retirar nuestros resultados para poder llevárselos al médico. Hoy los recibimos a las 24 o 48 horas por mail. Con lo cual hay un proveedor del laboratorio que analiza la información, genera el reporte, o múltiples proveedores que generan el reporte, el laboratorio concentra los reportes, nos los traslada a nosotros, y hasta eventualmente lo puede trasladar electrónicamente a nuestro médico, ¿sí? Con lo cual la cantidad de interacción tecnológica que hay de distintas partes para un resultado de un laboratorio es bastante amplia. La capacidad de filtrar la información en cualquiera de esas etapas es bastante posible. Entonces, en el sistema de salud, yo lo di en el ejemplo de un laboratorio, pensemos, lo mencionó Daniel, cómo interactúa un tomógrafo, cómo interactúa cualquier equipo de medicina entre el fabricante del equipo, el usuario del equipo, cada una de todas las partes que lo componen, que en definitiva manejan información sensible de quién, de pacientes. Entonces el sistema de salud es un área de alta vulnerabilidad. Liliana consulta, en caso de un ciberataque a una empresa y robo de datos, ¿puede realizarse demanda colectiva si con dichos datos se producen difamaciones personales y solicitud dineraria si además pudieron ingresar a datos bancarios personales? ¿Cómo actúa el seguro en dichos casos? Yo no diría que es un tema de seguro, y acá lo necesitaríamos a Martín, que se fue lamentablemente. O sea, las demandas colectivas, desde el punto de vista legal, en nuestra jurisdicción no son aplicables. En otras jurisdicciones sí. O sea, podría haber demandas colectivas, por supuesto que sí, donde la ley lo permite. Aquí en Argentina no. Perfecto. Bueno, por ahora no hay más consultas. Vamos a ver si escribe alguna más. ¿Alguien del auditorio quiere emitir alguna opinión? Sí, pueden levantar la manito y los activamos, activo el micrófono, o me avisan por el chat, no hay problema. Muy bien. Nicolás Pozo dice, los seguros requieren que empresas tengan las bases de datos registradas conforme la ley de datos personales como requisito para asegurarlos. Va a ser parte de la declaración jurada que uno hace al momento de presentar cómo atiende la seguridad informática. Y desde ya que sí. Nos están agradeciendo, dicen que ha sido muy instructivo, que siempre se aprende. Excelente encuentro, muchas gracias a los organizadores. Felicitaciones, excelente tema y disertantes. Gracias. Fernando, no sé si querés dar unas palabras ya como cierre. ¿Me permitirías hacer una pregunta al CIDE? Porque como tanto la presentación de Lorenzo, como la de Martín, la de Daniel y la suya propia, todas han mostrado el alto riesgo que tenemos las personas o las empresas ante esto. La consulta sería cuál es el equilibrio entre este alto riesgo que está existiendo y esta cantidad de ataques versus un nivel de exigencia de aseguramiento alto, por lo que decías que
Alcides que se requieren de muchos formularios o de mucha información para poder analizar un riesgo y cotizarlo, y una falta de oferta de parte de las compañías de seguros o de interés de la gente y de las empresas por asegurarse. Parecería que no hay una coherencia entre el riesgo real y el interés por trasladar ese riesgo o la posibilidad de trasladar ese riesgo. Claramente no estamos logrando todavía desde el punto de vista de la enseñanza y de las acciones de marketing de este tipo de productos, en poder lograr que la magnitud del riesgo sea interpretada de la manera que debe ser interpretada para buscar soluciones del lado de los seguros, ¿sí? Ese proceso es un proceso que está tomando más tiempo de la velocidad en la cual los ciberataques se están produciendo. O sea, a ver, el caso vuelvo sobre el caso que mencionó Lorenzo del oleoducto en Estados Unidos. Ese caso lo que generó es que prácticamente todos los operadores de la industria de energía de Argentina salieron a consultar sobre coberturas de seguros de ciberriesgo. ¿Sí? Tuvo que haber un evento que afectase a la industria, que pusiese de manifiesto la posibilidad de interrumpir el negocio, para que el sector energético de Argentina empiece a preguntar sobre estas coberturas, e incluso a tratar de buscar posibilidades de aseguramiento, o hasta incluso comprar cobertura, porque tengo casos donde producto de eso se han comprado coberturas. Entonces, es como que estamos en un modelo de prueba y error. Nos faltaría una regulación que nos ayude en ese sentido un poco más a que esto sea algo más, más exigible de alguna manera, o que exista la obligación de informar, denunciar y reportar, con la consecuente riesgo de, producto de informar, poder recibir demandas de terceros, y eso obligaría a tener una acción frente a la búsqueda de protección de seguros distinta de la que tenemos hoy. Y algo que también mencionó Lorenzo, y creo que es súper importante, es hasta dónde esto está arraigado en los directorios de las empresas, como en su mapeo de riesgos, como uno de los riesgos más importantes del presente, porque es un riesgo que puede generar daños económicos y daños reputacionales, daños de marca. Alcides, ¿qué compañías en Argentina proveen pólizas de ciberseguro? Si puedes decir 4 o 5. Sí, hoy hay varias. Hoy a ver, te diría, la gente de las globales, Chubb, Zurich, Mapfre, son proveedores de este tipo de productos. La gente de Sura, la gente de la Meridional, Federación Patronal. Ya hay varias compañías que hoy tienen disponible la capacidad de suscribir este tipo de riesgos. Vamos a darle la palabra al usuario SG, no sé, el nombre no aparece, pero le doy el micrófono. Sí, ¿qué tal? No, era un comentario que, de acuerdo con lo que mencionaba el doctor Beñat, yo represento también a Acción a Salud, y bueno, las instituciones a las cuales su trabajo justamente fue víctima de un ciberataque. Y las consecuencias, evidentemente, son muy complejas, muy graves, los tiempos de reposición, la pérdida de datos, la restauración de los servicios hacen que sea complejo. Un poco respecto al tema de, relacionando esto con el tema de los seguros, como bien mencionaba Alcides, entiendo que en el norte se habla mucho y se dice la empresa que le pasa el problema, y esto al conocerse, de algún modo las compañías de seguro tienen una acción sobre eso y oportunidades de hacer negocios. En nuestro caso, el hecho de mantener el anonimato, y valga también mi representación a través del anonimato, hace que no se puedan evidenciar las empresas o se pueda saber cuáles son o cuantificar la cantidad de ataques, solamente se pueden saber por comentarios, y en ese caso las oportunidades de negocio respecto a seguros se ven minimizadas. Entiendo que sí, desde el punto de vista legal, en la medida que se favorezca, pero también hay una cuestión de imagen. Es bastante complejo el tema. Sí, lo que quiero mencionar
es que los malware son muy complejos, atacan a todos los sistemas y también, como decía Daniel Canepa, aplica a todo tipo de tecnología, ¿no? Tanto de tomografía, resonancia, equipos de rayos, laboratorio, no hay discriminación de equipamiento, no hay discriminación de sistemas operativos, no hay discriminación de sistemas de programas, solo atacan y lo que se busca es la recompensa económica y bueno, después la toma de decisiones pasa por, evidentemente, la dirección de la conducta a seguir. Solamente era mi comentario. Muchas gracias. Robert Ramos dice, en el caso de las pólizas de ciberseguros, estas se extienden y proveen cobertura cuando el evento le ocurre a un suplidor y logran acceso a los datos de la empresa. ¿A un suplidor? Sí. No entiendo bien a qué se refiere. Bueno, si lo puede detallar un poquito más, vamos a la siguiente pregunta. Felicitaciones. Interpreto que puede ser Perdón, un Irene, proveedor. Alcides debe ser proveedor, ¿eh? Debe ser un proveedor de servicios. Sí, Un suplidor, un proveedor, claro, claro. Sí, sí. A ver, sí, definitivamente las pólizas de seguros pueden extenderse a un proveedor de servicios tecnológicos, ¿sí? Que hace a mi plataforma. Es un módulo específico y una parte del formulario de declaración jurada específica que justamente lo que intenta es identificar cómo es la relación con ese proveedor y cuáles son las pautas de seguridad informática que maneja ese proveedor. Pero sí se puede extender, incluso en la pérdida de beneficios. Perfecto. Chris Suxo pregunta si existen seguros de riesgos cibernéticos también para personas individuales o solo se ofrece para empresas. A ver, esa frontera no existe, porque el producto puede ser aplicado a personas físicas como a personas jurídicas. El mayor conflicto con seguros para individuos es que el elemento generador del daño, en el caso de individuos, por lo general siempre está relacionado con un evento no cubierto. A ver si puedo explicar esto de otra manera. O sea, la mayor preocupación nuestra como individuos es que alguien sea capaz de meterse en nuestro home banking y sacarnos nuestro dinero. ¿Bien? Y por lo general, el vehículo para poder lograr eso es engañarnos para que le demos la información que no debemos darle. Con lo cual, desde el momento que nosotros somos el asegurado y el proveedor de la información para que nos roben, el evento no es un evento amparado. Entonces, este tipo de productos, para el caso de individuos, todavía tiene que desarrollarse un poco más para que la verdadera esencia de la protección del seguro sobre la necesidad del individuo sea concreta. O sea, al individuo le preocupa mucho que le roben su dinero, que frente al daño económico que puede sufrir por la pérdida de su equipo de computación individual, es marginal, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa de que cuando se dan ejemplos relacionados con temas de individuos, se identifica claramente que la acción del hacker fue posible porque el individuo compartió información que no debía compartir. Raúl Eduardo Cabrera dice, el Banco Central requiere a las entidades financieras que reporten incidentes de seguridad informática según la comunicación B11847. ¿Cuáles serían los tipos de pólizas que aplicarían para ciberseguros? Bueno, ¿y qué aseguradoras las brindan? Ya eso fue respondido, ¿no? Igual es correcto que existe una regulación del Banco Central, ¿sí? Para empresas, para entidades financieras, ¿sí? Pero esa es la regulación propia respecto de temas de ciberseguridad del Banco Central para con el resto de las entidades bancarias. No tiene conexión con la cobertura de seguros. Es la norma. Okay. ¿Quiénes contratan ciberseguros, Alcides? Por lo general, empresas que manejan información, que dependen bancos, de... Bancos. ¿Perdón? Por Bancos. supuesto, todo el universo de las empresas que están nucleadas en la industria financiera son las más expuestas y contratan este tipo de productos. Algunas empresas manufactureras están empezando a ver que tienen una vulnerabilidad y que tienen la necesidad de tener este tipo de coberturas. Hoy el universo es un poco más diverso, pero nació fundamentalmente en la industria financiera.
¿No crees que está poco difundido el concepto de ciberseguro? Quizás sí. O sea, a ver, en lo particular, hace ya 4 años que vengo trabajando sobre esto y dando exposiciones. Y en los últimos 4 años, el negocio o la actividad de seguros respecto de ciberseguros ha mudado bastante. Ha pasado de ser una cobertura súper amplia, súper o sea, compleja pero amplia, con primas bastante razonables, a endurecerse producto de todo lo que ha pasado a razón de la pandemia, a razón del incremento de la siniestralidad, y hoy está en un status quo que tiene que revisitarse. O sea, el año 22 y en adelante nos va a mostrar hacia dónde va a evolucionar este producto y la suscripción de este producto, que va a seguir estando. O sea, se va a ayornar a la realidad de la siniestralidad actual. O sea, sin ir más lejos, hoy estamos hablando de productos de seguros para ciberriesgo. Yo les puse de manifiesto en una línea de tiempo que el producto existe hace no menos de 10, 15 años. Hoy tiene entidad. Así como hoy hablamos de ciberseguros, el año que viene, si querés, Alejandro, armamos otro de seguro de pandemia. Porque es lo que viene. Mirá. Liliana, Y los seguros de pandemia también existen hace mucho tiempo. Sí, Tampoco sí, el tienen... único, perdóname, el único torneo de tenis que no perdió plata fueron los ingleses que aseguraron contra pandemia. Wimbledon. O sea, Wimbledon, los sí, organizadores de señor. Wimbledon tenían Fue una el único. cobertura de pandemia que la habían comprado en el momento de la gripe aviar. ¿Se acuerdan cuando la gripe aviar afectó a Asia? En ese Sí. momento, el responsable financiero de Wimbledon entendió que eso era un evento que podía generar alguna paralización del torneo de Wimbledon, y en ese momento compró una cobertura de pandemia que la mantuvo durante el tiempo. Y en la pandemia del 2020 tuvo indemnización. Fue el único. Por lo menos es el más conocido. Bien. Liliana dice, ¿y si el individuo no compartió información y sí lo hizo la entidad bancaria con la que se trabaja? Ejemplo, tuve problemas en el banco, concurrí, se hallaba un mail y un número telefónico que yo no había dado y mis cuentas no estaban cubiertas como debería ser la entidad. A ver, ahí el asegurado es el banco en principio, salvo que el individuo afectado tuviese un producto, ¿sí?, de seguros. O sea, eso se convierte en una responsabilidad civil hacia el banco. El individuo afectado tiene que hacer una demanda de responsabilidad civil al banco por compartir información sensible propia que me genere un daño económico. O un daño en sí, porque puede ser un daño reputacional. O sea, la cobertura existe en la medida que la tenga el banco o que la tuviese el individuo, pero el individuo pudiera demostrar de que esa afectación sucedió en el ámbito del banco y le afectó en sus bienes. Ahí aporta Robert Ramos, que Wimbledon compró la cobertura después del 2012 y luego de las pérdidas por cancelaciones de los juegos a raíz del SARS, que era este síndrome respiratorio, ¿no? Exacto. Muy bien, no veo más consultas. Fernando. Bueno, Fernando, ¿va a dar la despedida? Sí, Fernando, ¿vas a solamente, hacer el cierre? sí, menos de un minuto nada más para primero agradecerle a los disertantes, que fue la verdad un privilegio tenerlos. Gracias a Alcides, Lorenzo, Daniel y Martín. Un placer haber compartido la organización también con Microjuris, con el foro, con Irene obviamente, con Alejandro y con Miguel. Agradecerle a los asistentes del evento, que tuvimos una muy considerable asistencia, un número de inscripciones muy alta y de participación importante teniendo en cuenta el tema. Y también reconocimiento a los equipos de trabajo de Microjuris y del foro y de RP News, que han puesto mucho trabajo para que todo esto saliera razonablemente bien, como creo que salió. Y un agradecimiento también a nuestros sponsors, a la Meridional, Compañía de Seguros, a Sansegur, Broker de Seguros, a Prudencia, Compañía de Seguros, y a París, Broker de Seguros, que también nos apoyaron y nos acompañaron. Así que en principio nada más, con esto cerramos el evento. Gracias de nuevo a todos, buenas noches y seguramente nos vamos a volver a encontrar en otro evento sobre ciberseguros
o de alguna otra actividad importante desde el punto de vista académica que hagamos conjuntamente con Microjuris y con el foro. Gracias, Alejandro, también por tu moderación y tu motor siempre para seguir con el tema en agenda. Un abrazo, Fernando. Aquí están preguntando sobre si queda grabada la charla. Sí, se puede volver a ver, va a estar volcada en nuestro Facebook. Les voy a dar la dirección, es facebook.com/microjurisar, ¿sí? Microjuris con J, Microjuris. Allí pueden ver la charla nuevamente, igual la vamos a editar, la vamos a poner linda, y se la voy a mandar a Fernando para que también se las haga llegar, seguramente por correo electrónico. Sí, muchísimas gracias. La vamos a subir también en la web de RP News, y en la newsletter también, obviamente, vamos a ponerla, y van a estar las disertaciones individuales de cada uno. Bueno, gracias de nuevo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Chao, Irene. Chao, hasta luego. Hasta la próxima.